Gracias, bendito Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por un día más que nos prestas. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por todas las bendiciones que tú tienes, Padre. Gracias por la vida, por la salud, el trabajo, las fuerzas que tú nos das, Señor. Sabemos que tú eres el centro de nuestra adoración, Señor, y que todo lo que nosotros vivimos, Señor, queremos vivirlo para ti. Yo te ruego, Señor, que uses mi mente, mi corazón, Señor, esta palabra tuya, mi Dios, que cumpla tu propósito, que traiga libertad, que traiga, Señor, sanidad, mi Dios, a los pensamientos, Señor, que están cautivos, mi Dios, que no te han conocido. Que esta palabra sea esa fuerza, esa luz, Señor, que ilumine el entendimiento de todas aquellas personas, Señor, que me escuchan. Yo ruego, mi Dios, y te pido que bendigas, Señor, que cumplas tu propósito en la vida de todos aquellos que no te conocen. Te doy gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, por este tiempo de crecimiento. Cada vez que venimos a la palabra del Señor, el Señor nos da entendimiento, nos muestra su voluntad y aprendemos a conocerlo. Hoy estaremos compartiendo un hermoso tema que se llama: los demonios saben quién es un verdadero hijo de Dios. Los demonios saben quién es un verdadero hijo de Dios. Es triste decirlo, pero hoy en día muchos creyentes en Cristo no viven en la santidad que Dios demanda, no viven en el temor de Dios y no viven agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, sino que viven en el deseo de su carne y de sus pensamientos. Lo vuelvo a repetir, es triste que personas que profesan creer en Jesucristo no conocen la voluntad de Dios para sus vidas, y si es que la conocen, si es que lo saben, tampoco lo viven. No conocen la escritura porque no la leen, solo escuchan a esos falsos apóstoles y profetas que andan por ahí engañando y apelando a las necesidades económicas y materiales, hablándoles de un Dios que es el dueño del oro y la plata, y que si tú pactas con Dios, Él puede bendecirte y abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición económica hasta que sobreabunde. Y el pueblo, en su ignorancia y en su necesidad económica, escucha esta clase de mensajes, creyendo las mentiras de esos hijos del diablo, y venden sus casas, sus carros, sus posesiones y lo poco que tienen en el banco para traérselos a estos mercenarios del falso evangelio de la prosperidad, según para pactar con Dios. Pero ¿sabes qué? Dios ya no hace pactos con la gente. El último pacto que Dios hizo se llama Jesucristo. Amado hermano, amigo, es necesario que sepas esto. Dios ya no hace pactos. Tú no puedes pactar con Dios. Es cierto que en la Biblia encontramos pactos hechos por Dios, es de Dios hacia los hombres, pero tú no puedes venir a Dios y ponerle tu lista de necesidades económicas y pretender hacer un pacto con Dios donde tú le pones tus condiciones y tus requisitos a Dios y lo obligas a que Él haga lo que tú quieres. Vea, esa es una gran mentira. Ahora, mientras que tú, según, vas a hacer la otra parte del convenio. Tristemente, amado hermano, amigo, esto se enseña mucho en las iglesias cristianas debido a la ignorancia de la escritura. Ven y pacta con Dios. Hoy es el tiempo aceptable. Ese es el llamado de esos falsos profetas. Y como Dios está muy triste y necesitado de tus alabanzas y de tu adoración, y con tal de que tú le sirvas y le adores, Dios va a hacer todo lo que tú quieres. Así que ahí llegas tú a Dios con tu hojita de requisitos y le dices: oh Dios, este es mi pacto contigo. Mira, tú me cuidas, tú me proteges y me das la riqueza de las cosas que yo quiero, y yo vendré a esta iglesia a darte mi adoración, mi alabanza, mi ofrenda, mi servicio. Y entonces ahí tú obligas, tú forzas a que Dios sea tu genio, el genio de la lámpara maravillosa. Pero déjame decirte algo: cuando pasa el tiempo y miras que Dios no hizo su parte, entonces tú te enojas con Dios, como que Dios fue un irresponsable, insensato en no cumplir con tus demandas. Pero ¿sabes qué es lo que pasó realmente? Que Dios no es tu genio, y tú no vas a someter a Dios
Dios, a tus caprichos, a tus berrinches, porque Dios nunca hizo un pacto contigo. Tú fuiste el idiático, manipulador e ignorante que comenzó un trato a tu conveniencia, un acuerdo donde según tú llenabas y cumplías las expectativas de Dios a cambio de que Dios llenara las tuyas, desde la riqueza material hasta la venganza de tus enemigos. Pero como eso no sucedió, te enojas con Dios, te alejas de Dios y ahora dices que Dios no existe, solo porque Dios no cumplió con tus berrinches. Esto es solamente un ejemplo de las muchas herejías y falsas enseñanzas que se dan en supuestas iglesias cristianas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que tú nunca tuviste un encuentro con Dios, nunca recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu alma, nunca fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, porque tu mirada solamente estaba puesta en este mundo y en las cosas materiales. Creíste en un Dios muy superficialmente, buscando tus beneficios, pero no con el fin de entregarle tu vida para la salvación de tu alma. Pero aquí es donde Satanás conoce muy bien ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los demonios miran la unción y sienten la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que realmente viven en el temor y la obediencia a Dios. Vea lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, de los versículos del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Los demonios, amado hermano, amigo, que estaban en esta muchacha, reconocieron a los siervos de Dios y sabían muy bien quién era Pablo y sus acompañantes, y sabían el ministerio y la misión que ellos tenían. Estos son siervos del Dios Altísimo. Vea lo que dijo el demonio, quienes anuncian el camino de la salvación. Vea que el mismo demonio como que les estaba echando publicidad, les estaba dando crédito, hasta que ya de plano cansó al apóstol Pablo y finalmente Pablo le echó fuera. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Vea lo que dice también en Hechos 19 del 10 al 16. Aquí volvemos a encontrar al apóstol Pablo en obediencia, sirviendo a Dios, predicando y enseñando la palabra del Señor Jesús, y Dios lo respaldaba haciendo milagros extraordinarios. Pero también había algunos judíos exorcistas ambulantes, 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Dios habla hoy, dice: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Pero ahora vea lo que le respondió el espíritu maligno: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Este demonio sabía perfectamente bien quiénes eran estos judíos charlatanes. Los demonios conocen a Jesús y saben muy bien que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Vean Mateo 8 de los versículos 28 al 34. Vemos la respuesta de estos demonios hacia Jesús. En el versículo 29, los demonios clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y vea que también en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 24, un hombre con espíritu inmundo dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Vea que el mismo demonio dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Vean el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él.
También los demonios saben quién es o quién fue el apóstol Pablo, un siervo del Dios Altísimo, quien anuncia el camino de salvación. Esto lo dijo el demonio que adivinaba a través de la muchacha ahí en Hechos 16, versículo 17. Los demonios podían ver la unción del Espíritu Santo en Pablo y el respaldo de Dios para dar señales y prodigios de poder y hacer milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero los demonios no veían ningún indicio de poder en estos judíos charlatanes que mencionaban a Jesús, ya que Jesús no estaba en sus vidas, ni tampoco el Espíritu Santo respaldaba lo que ellos estaban haciendo. Por eso los demonios reconocen la autoridad de Dios en la vida de los creyentes que sirven a Dios con temor y temblor. Ahora, cuando este demonio les pregunta a ellos, ¿ustedes quiénes son? Aquí este demonio los confronta con su identidad y autoridad. Pero tú, ¿quién eres? ¿Con qué autoridad vienes a mí? ¿Con qué autoridad me dices que salga de este hombre? ¿Qué autoridad tienes tú para expulsarme de este cuerpo donde yo habito? Es muy importante que los verdaderos creyentes en Cristo Jesús sepan que por la fe solo en Jesús somos justificados, es decir, que nos hace justos delante de Dios y nos adopta como hijos suyos, dándonos el Espíritu Santo como sello de herencia, liberación y propiedad de Dios para obedecer la verdad. Eso lo encontramos en Efesios 1:13, Efesios 4:30. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vea, los que son guiados, los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Imagínate, ¿cómo vas a ser un hijo de Dios si eres rebelde, si no te dejas guiar por el Espíritu? Es más, no hay un sello en tu vida, no eres un hijo de Dios. Hablo de los verdaderos hijos de Dios que creen en Jesús y son temerosos de Dios y apartados del mal, que son sellados con el Espíritu Santo para obediencia a Dios, no de aquel que piensa o que se dice que es hijo de Dios y que vive creyendo en Mahoma, en Walter Mercado, en las imágenes, en los ídolos, y que no tiene el temor de Dios para dejar el pecado, la maldad y su mal camino, y que anda en desobediencia para con Dios, practicando toda clase de injusticia. Así como Dios no puede ser burlado, según Gálatas capítulo 6 versículo 7, así los demonios saben quién realmente tú eres, porque ellos miran tu vida cuando estás solo. Tristemente hoy en día hay muchos creyentes de apariencia, van a la iglesia todos los domingos, se visten como ministros, cantan y danzan en el servicio, hablan como hombres de fe, usan todo el lenguaje que los identifica como cristianos, se ríen con mucho gozo, te saludan amorosamente con un abrazo, incluso participan también en el ministerio de alabanza de la iglesia, pero aquí viene lo más triste: no viven en la santidad que Dios demanda. Podrán hacer muchas cosas en la iglesia y dar su mejor sonrisa, pero están vacíos por dentro. He conocido en el transcurso de mi ministerio hermanos y hermanas muy serviciales dentro de la iglesia, a la vista de los demás hermanos, pero no en sus casas, no sirven ni a su propia familia, viven en pleito y disgustados con los suyos, no tienen paciencia entre ellos mismos, explotan muy fácilmente en agresión con su pareja e hijos, y no hay ninguna evidencia del fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Se dicen hermanos porque van a una iglesia, pero su vida en ese lugar es pura apariencia de felicidad. Debemos aprender, amado hermano, amigo, a vivir una vida en sujeción a Dios, es decir, estar sometidos realmente a Dios, una vida en santidad para agradar a Dios, ya que sin la santidad nadie verá al Señor. Una vida en el temor de Dios, apartándonos de todo mal, con el temor de pecar contra Dios, con el verdadero temor de fallarle a nuestro Dios. Un falso cristiano, amado hermano, podrá engañar a la gente, pero no engañará al Espíritu Santo de Dios ni a los demonios. Vea lo que dice en Hechos capítulo 5 de los versículos 12 al 16. Vemos a los apóstoles siendo usados por Dios con muchas señales y prodigios en el pórtico de Salomón, con un mismo sentir, es decir, unánimes, y tanto hombres como mujeres que creían en el Señor aumentaban más en gran número, y sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Ya sabemos, amado hermano, amigo, que no era la sombra de Pedro ni el poder de ellos humanamente,
solamente, sino el Espíritu Santo de Dios que moraba en ellos, emanando poder. El Espíritu Santo es la unción viva del Dios en la vida de los creyentes. Un verdadero cristiano, amado hermano, vive en obediencia a Dios, vive sirviendo a Dios en la obra y propósito al que Dios le ha llamado, vive en sujeción a Dios y dirigido por el Espíritu Santo que emana su poder, es decir, que irradia, se desprende ese poder. Pero tristemente el pecado y la desobediencia del hombre hacia Dios apagan al Espíritu Santo que nos fue dado y lo contristan, es decir, que lo ponen triste, puesto que ya no están cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero vea el poder del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pedro, que emanaba poder de sanidad y liberación en la vida de esos enfermos y oprimidos por el diablo, ya que ellos esperaban que al pasar el apóstol Pedro, a lo menos su sombra les tocase para recibir la sanidad. Vea que había un desprendimiento del poder de la unción en la vida del Pedro, por eso se le llama llenura. Estaba lleno del Espíritu Santo, tanto que venían de las ciudades vecinas de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Pero vea lo que la Biblia dice: y todos eran sanados. El poder del Espíritu de Dios expulsaba, echando fuera esos demonios, y les sanaba de cualquier enfermedad. Esas personas que tenían espíritus inmundos, estos demonios, pudieron reconocer la autoridad del poder de Dios en la vida del apóstol Pedro, ya que Pedro era un instrumento de Dios lleno del poder del Espíritu Santo que emanaba esa liberación y esa sanidad, y que no había más remedio para estos demonios que salir de esas personas a las que estaban atormentando. El obedecer a Dios, amado hermano, amigo, es mejor que los sacrificios, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esto se lo dijo el profeta Samuel a Saúl, que no obedeció lo que Dios le había mandado, y por eso fue quitado del reino. Ahora vea, Moisés, al estar en la presencia de Dios, fue impregnado del poder de Dios, de la emanación de Dios, que cuando descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro resplandecía, y Aarón y todos los hijos de Israel tuvieron miedo de acercarse a Moisés, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Vea que cuando uno pasa tiempo con Dios, uno se impregna de Dios. Aquí lo vemos de manera literal, que Moisés lleva al monte y se impregnó de Dios. Pero igual cuando tú oras al Señor, cuando tú lees su palabra, cuando tú meditas, cuando tú vives en la obediencia, hay un respaldo de Dios en tu vida. Hay un mover del Espíritu Santo que te enseña, que te guía. Pero tenemos que estar nosotros dispuestos, disponer nuestro corazón a obediencia. No podemos venir en rebeldía a Dios, con engrandecimiento. Tenemos que venir en toda humildad. Vea lo que dice Hechos capítulo 19 versículo 12. Al igual el apóstol Pablo, la unción del Espíritu Santo en su vida emanaba poder de sanidad y liberación, ya que los pañuelos o delantales que habían sido tocados por el apóstol Pablo los ponían sobre los enfermos y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Solamente quiero decirte algo, amado hermano. Aquí vemos el poder de la unción del Espíritu Santo en la vida de Pablo, que tan solo el tocarlos. Ahora, hay gente que tristemente anda buscando esos paños, anda buscando pañuelitos sagrados, y se ha hecho mucha publicidad, mucha mercadotecnia, mucha venta, y falsos profetas se agarran de ahí para venderlos. Y venga y compre este aceite recién traído de Israel, venga y compre el manto bendecido, mire la rosa sagrada, quién sabe qué, y empiezan a hacer una venta cuando ya se desviaron del evangelio, porque el evangelio no es negocio, no es para venta. Decía el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Nos es puesta esa necesidad de parte de nuestro Dios para venir en obediencia, no para estar lucrando. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. No cabe duda que el poder de Dios siempre se manifestará en la vida de sus siervos. Escuche, que le obedecen y que le sirven. ¿Cómo quieres que se manifieste el poder en tu vida si nomás te la pasas acostado mirando la televisión
televisión. ¿Cómo quieres hablar en lenguas si te la pasas peleando con tu esposa? Claro, si hablas en lenguas, pero puras maldiciones. Salen sapos, ranas, culebras, tarántulas de tu boca, porque no estás alabando realmente a Dios. No cabe duda que el poder de Dios se va a manifestar en la vida de todos los siervos que obedecen y sirven a Dios para anunciar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. El problema de hoy en día es que ya no se predica la salvación en Jesucristo, sino que ahora es pura prosperidad y riqueza material. Enseñan a la gente a pactar con Dios para recibir la sanidad a cambio de una ofrenda, de una primicia, de un pacto, o el nombre que le quieran dar a todas esas falsas enseñanzas para que supuestamente Dios los pueda sanar y así puedan recibir la bendición de Dios. Este programa de enlace también tiene este mismo lema: primero dinero y después bendición. Usted lo podrá buscar en YouTube, ¿verdad? No quiero expresarme mal. Yo sé que muchos miran enlace, tiene sus cosas buenas, pero tiempo atrás el que dirigía ese programa dijo que primero era dinero y después la bendición. Todo lo han enfocado en la cuestión económica. Y que para la gente pobre, imagínate, que no tiene para pagar su sanidad, para cumplir con eso, entonces estos ya se quedaron fuera de esa bendición. Ya se van a quedar, con perdón de la palabra, jodidos y enfermos. Qué tristeza y qué pena para los que enseñan esto torciendo la escritura. Se olvidan de que Dios no cumple caprichos ni berrinches de estas personas engañadoras. Pero yo me admiro, amado hermano, amigo, de los miles de seguidores que tienen estos mercenarios y se entristece mi corazón por el mucho engaño y la ignorancia que viven estas personas. Pero aquí, amado hermano, también se cumple el tiempo que estamos viviendo. Se cumple la apostasía que estamos viviendo actualmente. No es que vaya a entrar, es que ya entró. Hay mucha metafísica, hay mucho decreto, hay mucha declaración, hay muchas órdenes a Dios, y que por su ignorancia, amados hermanos, no serán justificados, ni los salvará de ser presa para destrucción, y perecerán en su propia perdición. Los demonios miran la unción y el poder en la vida de los creyentes que viven en sumisión a Dios, en obediencia y santidad a Dios, que realmente son temerosos a Dios, cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Ahora, amado hermano, si tú te dices que eres cristiano, no lo seas solamente de título. Vive realmente en el estándar de Dios. ¿Cómo quieres ver el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida si no vives en la santidad, si no estás viviendo en tu pecado, si no oras, si no te llenas de la palabra de Dios para hacer su voluntad? No tienes el temor de Dios en tu vida para detenerte de hacer lo malo y apartarte de toda maldad. Te dices creyente en Dios, pero no engañas a los demás. Ellos saben y conocen cómo es realmente que tú vives, y saben que la unción de Dios no está en tu vida, porque realmente tú no estás en los caminos de Dios y no haces la voluntad de Dios. Yo te digo, amado hermano, amigo, arrepiéntete de tu maldad y vuélvete a Dios de todo tu corazón. Confiésale tus pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos. Ponte a cuentas con Dios, conéctate con Dios y déjale el control de tu vida a Dios. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo para que guíe y dirija tu vida a toda verdad y al propósito por el cual tú eres llamado. Satanás sabía muy bien quién era Job. Era un hombre recto, perfecto moralmente, temeroso de Dios y apartado del mal. Ni aún Satanás, déjame decirte, que se acercaba a Job, pues sabía la calidad moral y sabía la calidad de hombre que él era. Satanás sabía que Job era temeroso de Dios y que Dios lo resguardaba y le protegía. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, vemos que Satanás le dice a Jehová: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, todos sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí la palabra cercado, de cerco, viene del hebreo suk, que significa entretejer, encerrar para protección o restricción, y se define como rodear, cubrir, proteger. La Nueva Traducción Viviente dice: has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. La Biblia Jerusalén: no has levantado tú una valla en torno a él y su casa y todas sus posesiones. La versión Kadosh dice: tú has puesto un vallado protector alrededor de él, su casa y todo lo que posee. La Nueva Versión Internacional dice: ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Satanás podía ver este cerco de bendición, este cerco de protección en la vida de Job. Podemos ver la protección
bendición y el cuidado de Dios aquí en la vida de Job. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuál es la razón de ese cuidado tan especial de parte de Dios en la persona de Job? ¿Será que Job no tenía el temor de Dios? ¿Será que Job no era recto ante Dios? ¿Será que Job era un inmoral y perverso que siempre hacía lo malo y vivía como le pegaba la gana? ¿Por eso es que Dios lo atendía así? Claro que no. En Job vemos una vida completamente alineada a la voluntad de Dios, una vida que agradaba a Dios, una vida en obediencia a Dios. Job no vivía para sí mismo, sino que Job vivía en obediencia para Dios. Y esta es la vida que todo creyente en Dios debe vivir. Cuando vivimos mal y abrazamos el pecado, nos apartamos de Dios. Esta es la razón por la cual el Padre le dejó a Jesús solo en la cruz. Cuando Jesús en su cuerpo tomaba los pecados de toda la humanidad, Dios se apartaba de él. Y Jesús exclamó en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que después el apóstol Pedro dijo en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hablando de la persona de Jesús. Vea, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hasta aquí hemos entendido que la bendición y el cuidado de Dios hacia los creyentes se debe a la integridad de cada persona en su relación con Dios. Y digo integridad porque debemos ser completos para Dios, debemos estar enteros delante de Él, de nuestra fe en Dios, nuestro amor en Dios, nuestra obediencia en Dios, nuestra santidad para Dios, nuestro temor de pecar en contra de Dios, nuestro servicio para Dios, nuestra sumisión para Dios. Son cosas que agradan a Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Job, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Esto agradó tanto a Dios porque esto era realmente el deseo de Dios en la vida de Job. Ahora no quieras vivir tú en pecado y desordenadamente y querer pretender agradar a Dios de esa manera. Dios no tolera el pecado ni tampoco dará por inocente al culpable. Nuestro Dios es un Dios de justicia, un Dios justo, y dará a cada uno conforme a sus obras. Por último, cuando Satanás viene a tu vida, no te olvides que Dios ya le dio permiso. Satanás no se manda solo. Él ocupa el permiso de Dios, ya que Satanás es un instrumento de Dios para juicio. Ahora, las razones por las cuales Dios lo haga, no lo sabemos. Así concretamente, certeramente, solo Dios lo sabe. Y tal vez Dios pueda hacerlo para probar nuestra fe, tal vez para llevarnos a otro nivel espiritual, tal vez Dios lo permite para que nosotros desarrollemos paciencia, firmeza y carácter, o también lo puede hacer para arremeter en contra de nuestra desobediencia, tal vez para castigarnos o disciplinarnos, o tal vez para que nosotros aprendamos a depender más en Dios, para buscar esa confianza más en Dios, para aprender también a someternos a Dios, porque hablamos de Dios, pero muchas veces no nos sujetamos a Dios. Vea que en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice el texto: someteos pues a Dios, es decir, sométanse a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Aquí la palabra someter viene del griego hupotazo, que significa subordinar, sujeto, sumiso, es decir, estar bajo una autoridad. Se define como ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien, en este caso es de Dios. Aunque es una elección libre y voluntaria de cada persona, esta es la única forma, el único camino para enfrentar luchas espirituales. Solo bajo el poder de Dios seremos vencedores, de lo contrario fracasaremos en la lucha y tendremos grande ruina. Tristemente, mucha gente hace guerra espiritual contra Satanás, queriendo darle órdenes, sometiéndolo a la palabra de ellos, haciéndole ataduras de palabras, pero realmente esta gente nunca se ha sometido a Dios. No oran a Dios, no ayunan a Dios. Acuérdate que la palabra de Dios dice que con oración y ayuno ese género no va a salir. Se necesita orar y ayunar, y quieren hacer guerra en sus propias fuerzas y se olvidan que la palabra de Dios nos dice que nos sometamos primeramente a Dios y después podremos resistir al diablo. Este resistimiento
es pararse firme, es oponerse en contra del diablo. Pero déjame decirte algo muy importante: con la ayuda de Dios, humanamente no podremos hacer resistencia al diablo, ya que él es más poderoso en fuerza que cualquier ser humano. Por eso es importante ponerse bajo la autoridad de Dios para tener la victoria asegurada. No quiero sonar negativo, amado hermano, amigo, pero yo he visto que aquí la gente se pone a atar a los demonios, pero aquí las ataduras, amado hermano, de acuerdo a la enseñanza bíblica, no son bíblicas, sino son enseñadas por nuestro Señor Jesucristo, ya que Satanás y los demonios también son instrumentos de Dios, y si es así que los podemos atar, la pregunta es: ¿por cuánto tiempo estarán atados? Yo recuerdo que allá en México, antes en los pueblitos, había una cantina, iban los hermanos y durante la mañana se ponían a atar y reprender a los demonios, ¿verdad? Pero ya en la noche volvían a abrir la cantina, ya estaba llena otra vez, quiere decir que se desataron, se volvieron a desatar. Tú los atas en la mañana y ellos se desatan. No entiendo realmente cuál es esa enseñanza. Ahora, y si Dios los quiere usar, porque son instrumento de Dios, entonces Dios ya no va a poder usarlos, porque ya nosotros los tenemos amarrados y le cambiamos el designio a Dios. No, amado hermano, nuestra palabra no está igual o emparejada con Dios. Los ejemplos bíblicos de atar al hombre fuerte en Mateo 12:29, Marcos 3:27, Lucas 11:21, más bien son un ejemplo de sentido común, que si nosotros para saquear la casa del hombre fuerte no podremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, a menos de que primeramente se le ate, y solamente así podremos saquearle. Ahora aquí Jesús está respondiendo una acusación que le hacen, pero él no está enseñando que atemos demonios, sino que Jesús está dando la respuesta con la misma pregunta que le hacen, de que el poder que él tiene no es de Satanás, porque ¿cómo podría Satanás sacarse a sí mismo? Ahora esta enseñanza de atar a los demonios no tiene respaldo bíblico. No hay ningún otro versículo más en concordancia como para hacer una doctrina. Acuérdate que una doctrina no se hace de un texto. Tenemos que tener un conjunto de textos que, embonados, relacionados, interpretados correctamente, podremos formar una enseñanza. Ahora, tampoco esta enseñanza de atar a los demonios fue una enseñanza apostólica, porque de ser así, yo te pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo no llegaba a esas ciudades como Éfeso o Atenas, donde había tanto espíritu de idolatría como para atar a ese demonio? Porque simplemente esa nunca fue la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Déjame seguirte explicando. Satanás siempre ocupará el permiso de Dios para tentarnos. De no ser así, amado hermano, Satanás ya nos hubiera matado, ya nos hubiera destruido. Vea que en Job, en el capítulo 2, versículo 6, Dios le permitió que Satanás enfermara a Job. Vea, Dios le da permiso. No fue onda de Satanás y que lo voy a enfermar. No, Dios le da permiso a Satanás, pero con el fin también de enseñarnos a nosotros a no blasfemar contra Dios ni a renegar de Dios en la enfermedad, porque a veces con la más mínima prueba ya empezamos a renegar de Dios. Ya no queremos creer en Dios, ya nos queremos alejar de Dios, sino más bien de ser agradecidos con Dios en todo momento, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero vea que Dios le dice a Satanás: he aquí, Job está en tu mano, mas guarda su vida. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: pero no le quites la vida. Dios habla hoy, dice, con tal que respete su vida. En Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor Jesús a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vea cómo Satanás ocupa el permiso. Vamos a verlo en diferentes versiones. La versión Dios habla hoy dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigos. La Biblia Jerusalén dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo. La versión católica dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. La Biblia de las Américas dice que los ha reclamado. La versión Kadosh dice: Hasatán de mandó tenerlos a ustedes. Aquí esta palabra viene del griego exaiteo,
teomai, que se define como demandar en pleito judicial. Se traduce como pedir, solicitar, reclamar, demandar legalmente. Satanás, la serpiente antigua, tiene un tiempo dado por Dios para actuar. Ese tiempo, amado hermano, es el permiso que Dios le da para que Satanás pueda actuar en ese tiempo. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en los versículos 5 y 7. Dice el versículo 5, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vea, se le dio. Se le dio es el tiempo dado por Dios. Esta palabra viene del griego didomi, que significa conceder, permitir, entregar, dejar, poner, dar, confiar. Dios le da ese permiso. ¿Quién le dio esa autoridad para actuar? Claro que es Dios. En el versículo 7 dice, le permitió hacer guerra. Otra vez se le permitió. Ese se le permitió es que se le da permiso. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió es que se le da el permiso. Otra vez, ¿quién le da el permiso? Pues Dios. En Apocalipsis 13, versículo 5, vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. La Biblia Jerusalén, y se le dio poder para actuar 42 meses. La versión católica, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. La Nueva Versión Internacional, y se le confirió autoridad para actuar 42 meses. Aquí esta palabra confirió, la palabra conferir significa dar atribuciones legales, conceder derechos, otorgar poder y autoridad. Y a manera de conclusión, amado hermano, amigo, recordemos que Satanás es un instrumento de Dios y que no se manda solo. Satanás ocupa forzosamente el permiso de Dios. Piensa que de no ser así, Satanás, como querubín fuerte y poderoso, ya nos hubiera destruido, ya nos hubiera matado. Recordemos que la Biblia dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 7. Y que los ángeles son mayores en fuerza y potencia. Eso lo dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ahora, cuando Jacob luchó contra el ángel hasta que rayaba el alba, el ángel tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 32, versículo 25. Entendamos que cuando tenemos batallas espirituales, estas se luchan en el campo espiritual y no físicamente. Ahora el caso de Jacob solamente es una excepción en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos que toda lucha espiritual demanda el respaldo de Dios. No podemos nosotros luchar en nuestras propias fuerzas, ni mucho menos físicamente. Necesitamos tener el respaldo de Dios. En Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, eso no es solamente una armadura física literal, sino espiritual, amado hermano, y está ilustrada a nosotros en términos físicos entendibles para que nosotros los pongamos por obra. La armadura de Dios, amado hermano, amigo, es nuestra actitud diligente en practicar la justicia, la verdad, la firmeza, la fe, la seguridad de nuestra salvación en nuestros pensamientos. He ahí el yelmo o casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en creerla y practicarla. Ahí cuando leíamos en Santiago capítulo 4 versículo 7, dice someternos a Dios, es ponerse bajo el dominio y la autoridad de Dios primeramente. Es la sumisión a Dios, es la acción de subordinarse. Esta es equivalente a la obediencia y dependencia total en Dios. No es depender en tus fuerzas, porque en ese caso tú te vas a levantar, te vas a envanecer, porque no ocupamos nada de Dios, son tus fuerzas. No, nosotros debemos depender de Dios. Esta dependencia en Dios también nos demanda humildad. El ser humilde, tú no puedes ser engreído, rebelde y querer tener autoridad. No, estar sometidos, esta dependencia demanda esta humildad. Ahora, ya que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio, al orgulloso y al altanero, y todo aquel que se exalta y se quiere enaltecer será humillado. Eso lo dice la palabra. Y Dios te humilla cuando
cuando tú te envaneces a ti mismo. Ahora la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de ustedes. Esta palabra resistir viene del griego ansistemi, que significa pararse en contra de, oponerse, resistir, contradecir, rechazar, repeler, aguantar, rehusar. La Biblia no enseña a atar a los demonios. Jesús no los ató. Jesús expulsó a estos demonios y los echó fuera de la gente. Ahora, cuando los 70 regresaron de su misión, dice que llegaron gozosos a Jesús de que los demonios se les sujetaban en su nombre. Vea que no los ataron, les daban órdenes, los resistían, los expulsaban, pero no los ataron en ninguna manera. Ahora, y si los ataron, ¿por cuánto tiempo los ataron? Vea que Jesús no les dijo que se gozaran por eso, sino que realmente su gozo debiera ser de que sus nombres estaban escritos en los cielos. Pero vea que si los hubieran atado, prácticamente es como tener la autoridad de mandarlos al lago de fuego. Es como quitarlo a estos demonios de este mundo, y Dios no nos ha dado esa autoridad, sino el hecho de oponernos a ellos y de resistirlos, pero bajo el sometimiento de Dios, no por tus fuerzas o por tus palabras. Déjame decirte que Satanás le teme al que está en nosotros, no a nosotros. Acuérdate que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo y vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, y lo que realmente le teme a Satanás es a la presencia de Dios dentro de nosotros. Ahora, ya que Satanás os ha pedido para zarandearlos y Dios le ha dado ese permiso, ahora déjame decirte que Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Amado hermano, Dios lo permite. Es una manera de nosotros hacer ejercicio de esa fe. Es la manera en que practicamos nuestra confianza y dependencia en Dios. De lo contrario, si Dios nos quita a Satanás, entonces realmente no seríamos probados, no tendríamos crecimiento, no buscaríamos a Dios. Pero todo eso es plan de Dios. Tenemos que entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, si fuera posible atar a los demonios, pienso que ya no habría tanta maldad en el mundo y Dios ya no tendría instrumentos de disciplina y de juicio para la humanidad. La enseñanza de atar al hombre fuerte realmente es una mala interpretación que se quiere aplicar para atar estos demonios, realmente, ya que ese poder y privilegio solamente lo tiene Dios. Para finalizar, déjame decirte que Satanás no es omnisciente, es decir, que él no lo sabe todo. Satanás no puede leer tus pensamientos, él no puede entrar, tú puedes hablar con Dios en tus pensamientos, y Satanás no puede saber lo que tú estás hablando con Dios. Solo Dios puede leer tus pensamientos y tu corazón. Solo Dios puede mirar nuestro interior. Satanás tampoco es omnipresente. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Eso solo es Dios. Dios puede estar arriba, Dios puede estar aquí, Dios puede estar a tu lado. Dios vive dentro de nosotros. Es muy diferente. Satanás es creación de Dios. Satanás no es Dios. Tampoco Satanás es omnipotente. No, él no es el todopoderoso. Solo Dios es el todopoderoso. Satanás no. Pero déjame decirte que Satanás sí conoce tu vida íntima y un poquito de tus pensamientos, pero es por lo que tú hablas y lo que tú expresas. Y puedes saber ciertas intenciones en base a tus hechos, en base a tus obras, en base a lo que tú haces. Amado hermano, amigo, deseando que este breve estudio ayude un poquito a tener un conocimiento para que también nosotros aprendamos a vivir en obediencia a Dios, aprendamos a conocer que Satanás está limitado, que Satanás ocupa el poder de Dios. Y también con esto vamos a aprender a no abrirle la puerta a Satanás. Tratemos de no pecar. Cuando pecamos en nuestra carne, le estamos dando derechos legales a estos demonios para que obren. Así que alineemos siempre nuestra vida en obediencia a Dios. Todo lo que hagamos sea grato para Dios. Que nuestra vida sea grata a Dios. Siempre nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Dios quiere nuestra fidelidad. Seamos fieles a Dios. Así que, amado hermano, amigo, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu trabajo, tu salud. Sea Dios guiándote en cada momento de tu vida. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Amén.